Todos ustedes bienvenidos. Quiero agradecer a los medios de comunicación y a todas las redes sociales que nos permiten llevar la palabra a los hogares que se conectan con nosotros. Dios los bendiga y gracias. Bien, hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 1 verso 9. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra. Dice la palabra del Señor. Les voy a animar a que lo leamos todos juntos. Es un solo versículo, pero leámoslos con fuerza, con gozo, con fe, con entusiasmo y alegría. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Lo leemos de nuevo, por favor. Fuerte todos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Amado Dios, gracias. Muchas gracias, hermoso Señor, porque nos has permitido estar en este lugar. No nos ha detenido la lluvia, ni los truenos, ni los rayos, Señor. Gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos que con fe y con un corazón dispuesto actuaron, Señor, para venir a escuchar y ser edificados, adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar al Espíritu Santo. Y el hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dame un fuerte aplauso con todo el corazón. Gracias, Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti. Pueden sentarse. Sabemos que hay muchos tipos de fidelidad. Hay muchos tipos de fidelidad. La fidelidad a Dios, la fidelidad a los padres, la fidelidad a los hijos, la fidelidad a la familia, la fidelidad al matrimonio y la fidelidad a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad a Dios. Vamos a hablar acerca de la fidelidad a Dios. Y así he titulado el mensaje, la fidelidad a Dios, la fidelidad de Dios. La fidelidad, la palabra fidelidad viene de la palabra latina fidelitas, que significa la actitud de una persona que es fiel, constante, firme, comprometido con los sentimientos, con las ideas, con las promesas que él mismo se obliga a cumplir. Miren bien lo que dice. Es la actitud de una persona que es fiel, constante, firme, comprometido con los sentimientos, con las ideas y promesas que él mismo se obliga a cumplir. Esto lo aplicamos a Dios y Dios es fiel. Dios es constante, Él no cambia. Dice que en Él no hay sombra de variación. Es firme en sus promesas, es firme en lo que Él ha prometido. Es fiel en sus sentimientos, es decir, en el amor que nos tiene a todos nosotros. Y es fiel en cada una de sus promesas. Y Él mismo se obliga a sí mismo a cumplir. Eso es lo que hace Dios. Y esa es la fidelidad de Dios. Él se obliga por ti mismo a cumplir cada palabra
Cada palabra que ha salido de su boca, cada palabra que ha dejado escrita, cada promesa que ha hecho a sus hijos, a su pueblo, Él se obliga a sí mismo a cumplirla, porque es fiel. Dios es fiel. Amén. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros podremos fallar, pero Él no. Él es fiel, porque es Dios. Dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo. Por eso dijimos en la definición que Dios se obliga a sí mismo a cumplir lo que Él ha prometido. Nosotros sabemos que como seres humanos fallamos. A veces somos infieles, pero Él nunca es infiel. Él sigue siendo fiel a todo, a cada palabra que tiene usted ahí escrita en sus manos, a cada promesa, a cada cosa que Él ha dicho. Es fiel. Y hermanos, Dios quiere, Dios desea que aprendamos a ser fieles como Él, porque Él dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. Ser fieles como yo soy fiel. Fiel a Dios, ser fieles a Dios primeramente, ser fieles en el matrimonio, ser fiel a tu esposa, ser fiel a tu esposo, fieles a los padres, fieles a la familia, fieles al trabajo o profesión que Dios te haya dado, fieles a la iglesia donde te ha plantado, fieles en todas las áreas de tu vida. Que no cualquier serenito, no cualquier lluviecita, y lo digo con mucho respeto, pero nada te detenga. Que nada te detenga, que tú seas fiel a cumplir con el compromiso, con el pacto que hiciste con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú lo recibiste como tu Señor y tu ¿qué? Salvador. Ahí tú te comprometiste voluntariamente: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor, como el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. Y el siervo sirve a su Señor, no importa la situación. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos también a ser fieles, como lo es Dios. Vamos a profundizar tantito en este versículo inicial de Primera de Corintios, capítulo 9. Dice la escritura ahí, la primera palabra: fiel es Dios. Fiel es Dios. Ya vimos que dice la escritura que Él no puede dejar de ser fiel, porque se negaría a sí mismo. Nosotros sí fallamos, pero Él no nos falla. Él está siempre atento a su palabra, a sus promesas. Dios desde el principio, hermanos, desde el principio de los tiempos se ha manifestado a su pueblo como un Dios fiel. Y Él, Dios, ha sido fiel desde el principio, es fiel en nuestro tiempo y seguirá siendo fiel hasta el final de los siglos. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Dios es fiel desde el principio con su pueblo. Dios es fiel en nuestro tiempo con aquellos que confían en Él. Dios es fiel y seguirá siendo fiel por toda la eternidad, porque Él es eterno. Amén. Miren, vamos a Deuteronomio 7, verso 6. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué somos para Él? Pueblo santo. Fíjense cómo nos estima Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial. ¿Por qué nos ha escogido Dios? Para hacerle un pueblo especial. Entonces tú eres especial cuando eres fiel, cuando nada te detiene de honrar y glorificar a Dios, cuando nada te avergüenza de Dios. Tú eres fiel. Cuando tú cumples con todo lo que has prometido a Dios, eres fiel. Entonces qué importante que nosotros sigamos ese ejemplo. Y dice la palabra: Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire cómo nos ama Dios. Él es fiel a sus sentimientos, Él es fiel a su amor. La palabra de Dios dice que de tal manera ama Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Dios no nos dice lo que dice la palabra. Dios no nos escogió porque fuéramos los más importantes, sino por amor. Aún siendo nosotros los más insignificantes, fíjense bien, los más insignificantes de todos los pueblos, Dios nos eligió. Y aún siendo nosotros así, Él es fiel con nosotros. Es fiel en su palabra. Él es fiel en sus promesas. Es fiel en nuestro cuidado. Es fiel en todo. Porque Él es fiel. Sigamos leyendo. Dice el verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vean cómo Dios empezó desde el principio a guiar a su pueblo y los iba guardando, los iba protegiendo. Sabemos todas las plagas que envió Dios contra el Faraón para demostrar que Él es el Dios verdadero y que tenía el poder para hacer lo que Él quería. Y de esa manera logró que el Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿A quién guarda el pacto y la misericordia? A los que le aman. Y tú tienes que ser fiel en amar a Dios. Tú tienes que ser fiel en leer su palabra. Tienes que ser fiel en adorarle. Tienes que ser fiel en la oración. Tienes que ser fiel en congregarte. Tienes que ser fiel en escuchar su voz. Eso va a mostrar tu amor. La obediencia. Tienes que ser fiel en obedecer la palabra. Eso va a demostrar tu amor hacia Dios. Y dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos, que guardan sus mandamientos, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Él es fiel, pero nos está dando una ordenanza, nos está dando una dirección, que guardemos sus mandamientos, estatutos que Él ordena que cumplamos. ¿Cuándo? Hoy mismo, que cumplamos sus mandamientos, porque es vigente la palabra. La palabra de Dios no cambia, ni Dios cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Por todos los siglos es fiel. Vamos a Éxodo 20, vamos a una recordadita. Vamos a darle una pequeña recordada a los mandamientos. Tenemos que recordarlos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién está hablando? Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí, solamente Él. Número 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de todo lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vemos cómo Dios es lo que le ordenó a su pueblo. Él se comprometió con el pueblo de Israel y dijo: yo te voy a guardar, yo te voy a guiar, pero quiero que cumplas mi palabra. Los mandamientos, quiero que cumplan mis mandamientos, ordenanzas y estatutos. Por eso es que lo recordamos, que no olvidemos cuáles son los mandamientos de Dios también para nuestra vida. Dios quiere que guardemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, y de vez en cuando nos prueba para saber lo que hay en tu corazón, para ver si estás dispuesto y eres sincero a obedecer sus mandamientos. Mire, vamos a Génesis 22, 14. Aquí es donde Dios prueba al padre de la fe, prueba a Abraham. Todos sabemos que Dios le dio la promesa de darle un hijo a edad avanzada. Dios cumplió su promesa porque Él es fiel, tuvo el hijo. Dice la escritura que Abraham empezó a crear a Isaac en todas las artes, en la guerra, y lo empezó a educar, y lo quería tanto que pues lo atendía muy bien. Entonces Dios quiso probar el corazón de Abraham, y Él le dijo que le ofreciera su único hijo. Imagínense una prueba muy difícil, pero lo hizo. Y vemos qué pasó. Vamos aquí a ir al versículo 14. Génesis 22, verso 14, por favor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué llamó Abraham ese monte así? Porque recordemos que Abraham ya había sujetado a su hijo Isaac y lo había puesto sobre el altar. Había sacado ya su cuchillo y estaba dispuesto a sacrificarlo. Pero en ese momento que iba a clavar el cuchillo sobre su hijo, escuchó una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque ya he visto que me temes y me obedeces. Y entonces dice la escritura que al voltear a Abraham hacia atrás, vio un carnero atorado en una zarza. Y entonces fue y lo cogió, bajó a su hijo del altar, subió al cordero y lo sacrificó. Lo sacrificó a Dios. Abraham cumplió con la ofrenda a Dios. Pero vemos cómo Dios probó si era fiel, si era obediente, probó su fe. Veo una prueba bastante difícil. Vamos al verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a qué? A mi voz. Dios probó su fidelidad, Dios probó su obediencia de una manera muy especial. Porque imagínense tantos años sin tener hijo,
le da un hijo y luego ya que crece, ya que se empieza a sentir bien con su hijo, lo quiere tanto, lo instruye, lo educa, lo cuida, y Dios se lo pide como prueba. Y una prueba muy difícil. Y de igual manera nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra confianza en Dios va a ser probada si obedecemos sus mandamientos, sus decretos y estatutos. Dios quiere que aprendamos a ser fieles como Él y nos hagamos dignos hijos suyos y ganadores de sus promesas. Vamos a Deuteronomio 4, verso 39. Deuteronomio 4, verso 39. Aprende pues hoy. ¿Cuándo debemos de recordar esto? Hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Dice la palabra: aprende pues hoy a reflexionar en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. A ti, a tus hijos después de ti. Para eso quiere Dios que guardemos sus mandamientos, porque Él es fiel y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué quiere Dios con que nosotros guardemos sus mandamientos? Que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Por lo contrario, si no guardamos sus mandamientos, si no guardamos su palabra, pues ¿qué va a pasar? Dios no está obligado a cumplir su promesa. Pero Dios está en ese sentido. Vemos que si nosotros no obedecemos, si nosotros no cumplimos, perdemos esa promesa por la desobediencia. Recuerden que un rey, el primer rey de Israel, Dios lo escogió, Dios lo puso en el trono, Dios le entregó todo, pero él, ¿qué hizo? Desobedeció la orden de Dios. ¿Y qué pasó? Fue desechado, perdió el trono, perdió esa bendición por su desobediencia. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a obedecer la palabra, a obedecer los mandamientos, a obedecer sus estatutos. La palabra de Dios dice: Israel, aprende, sé que Dios es uno nada más, y es fiel. Dios es fiel y es el único Dios verdadero. Regresamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 9, por favor. Dios es fiel, es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice que fiel es Dios por el cual fuimos llamados. ¿Quién nos llamó a los caminos del Señor entonces? Dios. Dios usó un hermano, Dios usó una hermana, Dios usó a alguien para llamarte a su presencia, a que tú tuvieras esa comunión con el Señor Jesucristo, a que tú conocieras de Jesús y que tú lo aceptaras como Señor y Salvador y pudieras recibir esas promesas de vida eterna. Y dice la palabra que Él nos llamó a la comunión con Jesús nuestro Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, es decir, apartados para Dios. Con todos los que en cualquier lugar, fíjense bien, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta estaba dirigida a los corintios, pero vea cómo ahí el apóstol Pablo aclara y define muy bien. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, el Señor Jesucristo sigue siendo Señor de los corintios y ahora es que Señor nuestro. ¿Por qué? Por haber puesto nuestra confianza en Él,
por fe que depositamos en el Señor Jesucristo al aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Sigamos leyendo el verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios quiere que nos afirmemos, que no andemos tibios, que no estemos a medias tintas, sino que estemos firmes, creyendo y confiando en la palabra de Dios, porque Él quiere que nos haga irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando seamos llamados a rendir cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer aquí en la tierra, que Dios nos encuentre de manera irreprensible y que nos diga: buen siervo, pasa al reino de tu Señor, y nos voltee el rostro contra nosotros. Por eso nos dice que Dios nos llamó a tener esa comunión con su Hijo Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a Cristo le adoramos, a Cristo honramos y confiamos en todas las palabras que Dios ha dejado establecidas, en todas sus promesas, porque Él es Dios fiel. Vamos ahí a 1 Corintios 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Dios no quiere que haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué? Parecer. Entonces Dios nos llamó a tener comunión con el Señor Jesucristo y nos pide que debemos estar ¿cómo? Unidos, que no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos unidos perfectamente para ser fieles al Señor. Porque si no estamos unidos, entra ahí el maligno, porque Él vino a dividir, matar y destruir. Él vino a hacer división, a hacer cosas malas en contra del cuerpo de Cristo, a poner murmuración, a poner crítica, a poner muchas maldades. Entonces Dios quiere que estemos unidos en una misma mente y en un mismo corazón, dando fe de que somos hijos de Dios. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, todos debemos de tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, para evitar críticas, divisiones, pleitos, contiendas en el cuerpo de Cristo. Debemos estar perfectamente unidos. Vamos a 1 Corintios, verso 18. ¿Por qué Dios quiere que estemos perfectamente unidos? Porque mire, allá afuera de la iglesia, para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la palabra de Dios para ellos es locura. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, y te van a criticar, te van a señalar, se van a burlar de ti quizás, porque no entienden las cosas de Dios. Pero tú y yo debemos de permanecer fieles a la palabra de Dios. Pase lo que pase, debemos de permanecer fieles a la palabra de Dios, porque aunque para ellos sea locura, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Mira, vamos a 1 Corintios 1:18. En el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La gente por eso critica y señala, porque para ellos es locura.
Para ellos es locura que tú levantes las manos, que cantes en voz alta, que te arrodilles, que llores, que a veces hasta caigas al piso tocado por el Espíritu Santo. Para ellos todas esas cosas les parece locura. Pero tú y yo, que hemos recibido al Señor Jesucristo y hemos recibido todas estas promesas y hemos conocido la palabra de Dios, para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Eso es lo que significa. Y Dios quiere que por esa razón nosotros aprendamos a ser fieles en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. Cuando estés bendecido, cuando estés bien, cuando hay escasez, cuando hay abundancia, tú debes de permanecer fiel a Dios. Fiel a Dios. Porque ese es el deseo de Dios, que permanezcamos fieles, porque Él es fiel. ¿Por qué hablamos y creemos que Dios dice en su palabra que Él es fiel? Porque la fidelidad de Dios ha sido y será para siempre. La fidelidad de Dios ha sido, es y será para siempre. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sido fiel. Vamos al Salmo 117, versículo 1. Salmos 117, versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, ¿qué? Alabadle. Todos debemos de alabar a Dios, todos debemos de adorar a Dios, todos debemos de glorificar a Dios. Verso 2: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Las misericordias de Dios son eternas, son nuevas cada día. Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Para cuánto tiempo es la fidelidad de Dios? Para siempre. Él es fiel para siempre, por toda la eternidad. Por eso Él nos anima que nosotros seamos fieles también, que sigamos el ejemplo a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, dice su palabra. Él sabía todo el sacrificio que tenía que soportar, sabía todo el dolor que tenía que pasar, sabía todas las vergüenzas y vituperios que tenía que aguantar, pero aún así Él fue fiel hasta cumplir lo que le había encomendado el Señor. Llevar en esa cruz los pecados y enfermedades y maldades de toda la humanidad, porque así dice la palabra, que Él llevó todas las enfermedades, todas las maldiciones, todas nuestras abominaciones y pecados, y las clavó en la cruz del Calvario, y quitó el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos señalaba como pecadores, que nos señalaba como perdidos, como nos señalaba alejados del Señor Jesucristo. Entonces, alejados de Dios. Y Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a acercarnos a Dios. Él vino a tener esa comunión con nosotros para de esa manera acercarnos a Dios. Por eso dice su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que no hay otro camino al Padre más de que Él. Dice, Él es la verdad. Nadie puede ir al Padre sino Él. Vemos cómo el Señor Jesucristo fue fiel. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Por eso en el versículo que leímos dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. ¿Qué es comunión? Es estar de acuerdo. Nosotros debemos ponernos de acuerdo, buscar la presencia de Dios, pedirle al Señor Jesucristo su dirección a través de su Espíritu Santo, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A eso nos llamó. Y nosotros ahora tenemos que ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos y a sus decretos, porque Dios es fiel para siempre. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por recordarnos esta palabra, por recordarnos que tú eres fiel, Señor, que tu fidelidad es para siempre. No cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú eres el mismo Dios, en ti no hay ninguna sombra de variación, porque tú eres Dios y tú eres fiel. Amado Señor, ayúdanos a ser fieles así como tú lo eres.
a ser fieles a ti, Señor, a ser fieles en nuestro matrimonio, a ser fieles en nuestro trabajo, a ser fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo, a ser fieles, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo aquello que estorbe que nosotros obedezcamos tu palabra, que obedezcamos tus mandamientos, decretos y estatutos. Ayúdanos a ser obedientes y fieles en obedecer tu palabra, tus mandamientos, tus decretos y tus estatutos, porque tú quieres que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Padre, gracias por todas estas bendiciones. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tomar estas promesas para nosotros. Ayúdanos a ser dignos, Señor, de recibir esas promesas en obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu gran misericordia. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel. Nosotros te fallamos, Señor, y a veces por cualquier pretexto dejamos de buscarte, por cualquier pretexto dejamos de servirte, por cualquier cosa tan simple, Señor, dejamos de adorarte. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a ser más fieles al llamado que tú nos has hecho, porque tu palabra nos recordó que tú nos has llamado. Usaste a algún hermano, alguna persona para acercarnos, hablarnos a ti, pero era voluntad tuya que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros pudiéramos conocerte más, conocerte a ti, amarte y servirte con todo nuestro corazón. Perdona nuestras infidelidades, oh Dios, y ayúdanos a ser más fieles, porque tu fidelidad es grande, grande y para siempre. Levanta tus manos y canta esta alabanza que dice que tu fidelidad es grande.
porque por tu fidelidad, Señor, has guardado nuestras vidas. Por tu fidelidad nos has sostenido. Por tu fidelidad, Señor, has sido hecho todo con el poder de tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por ser fiel. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a ti. Ayúdanos a asemejarnos a ti, a ser fieles en todo lo que tú ordenas, en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus ordenanzas, en tu palabra, Señor. Fieles a ti primeramente, oh Dios. Fieles a nuestro matrimonio, fieles a nuestra familia, fieles a nuestros hijos, fieles a nuestros padres, fieles a nuestro trabajo, fieles a la profesión que tú nos has dado y fieles en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Jesús.